Patrones y diseños arquitectónicos. ¿Qué son patrones de arquitectura? Un patrón de arquitectura de software es un esquema genérico probado para solucionar un problema particular recurrente que surge en un cierto contexto. Para poder agruparlos se los ha clasificado en estilos arquitectónicos. Un estilo favorece un tratamiento estructural que concierne más bien a la teoría, la investigación académica y la arquitectura. Los estilos de flujo de datos percibe como una serie de transformaciones sobre sucesivas piezas de los datos de entrada. Los datos entran al sistema y fluyen a través de los componentes. Los componentes son programas independientes. El supuesto es que cada paso se ejecuta hasta completarse antes que se inicie el siguiente paso. Los estilos centrados en datos. Esta familia de estilos enfatiza la integrabilidad de los datos. Se estima apropiada para sistemas que se fundan en acceso y actualización de datos en estructuras de almacenamiento. Estilos de llamada y retorno. Esta familia de estilos enfatiza la modificabilidad y la escalabilidad. Son los estilos más generalizados en sistemas en gran escala. Dentro de los estilos de llamada y retorno tenemos el modelo vista controlador. Separa el modelado del dominio, la presentación y las acciones basadas en datos ingresados por el usuario en tres clases diferentes. El modelo administra el comportamiento y los datos del dominio de aplicación. Responde a requerimientos de información sobre su estado, usualmente formulados desde la vista. La vista maneja la visualización de información. El controlador interpreta las acciones del ratón y el teclado, informando el modelo y o a la vista para que cambie según resulte apropiado. También tenemos la arquitectura en capas, que son sistemas en capas que constituyen uno de los estilos que aparecen con mayor frecuencia mencionados como categorías mayores de catálogo. En un estilo en capas, los conectores se definen mediante los protocolos que determinan las formas de la interacción. Ahora vamos con la arquitectura orientada a objetos. Los componentes de este estilo son los objetos, o más bien instancias de los tipos de dato abstracto. Un rasgo importante de este aspecto es que la representación interna de un objeto no es accesible desde otros objetos. Los componentes del estilo se basan en principios orientados a objetos, la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. Arquitectura de máquinas virtuales. Se utiliza habitualmente para construir máquinas virtuales que reducen el vacío que media entre el engine de computación esperado por la semántica del programa y el engine físicamente disponible. El estilo peer-to-peer consiste por lo general en procesos independientes o entidades que se comunican a través de mensajes. Las arquitecturas orientadas a servicios va de la mano de la expansión de los web services basados en XML. Un web service es un sistema de software diseñado para soportar interacción máquina a máquina sobre una red. Continuamos con los patrones de diseño. Para poder clasificarlos se lo he hecho mediante el propósito que cumplen. El propósito creacional nos muestra cómo se puede crear un objeto. Habitualmente esto incluye aislar los detalles de la creación del objeto, de forma que su código no dependa de los tipos de objeto que hay y por lo tanto no tenga que cambiar cuando añada un tipo de objeto. Vamos por la clase fabricación abstracta. Fabricación abstracta proporciona una interfaz para crear familias de objetos relacionados o dependientes sin especificar sus clases concretas. Constructor define cómo construir de manera flexible un objeto complejo a partir de otro objeto complejo en una serie de pasos. El objeto singleton asegura que una clase solo tiene un ejemplar. En vez de tener una variable global para acceder a ese ejemplar único, la clase se encarga de proporcionar un método de acceso. El propósito estructural afecta a la manera en que los objetos se conectan con otros objetos para asegurar que los cambios del sistema no requieren cambiar esas conexiones. El objeto adaptador. Su objetivo es convertir la interfaz de una clase en otra interfaz esperada por los clientes. Permite que clases con interfaces incompatibles puedan comunicarse. El objeto compuesto. El objetivo es componer objetos en jerarquías, todo parte y permitir a los clientes tratar objetos simples y compuestos de manera uniforme. El objeto fachada. El objetivo de este es proporcionar una interfaz unificada para un conjunto de interfaces en un sistema, haciéndolo más fácil de usar. El objeto proxy. El objetivo de este es proporcionar un representante para controlar el acceso a un objeto. El propósito de comportamiento nos muestra objetos que manejan tipos particulares de acciones dentro de un programa. El método plantilla define el esqueleto de un algoritmo en una operación delegando algunos pasos en las subclases. El objeto iterador proporciona una forma de acceder secuencialmente a los elementos de un agregado sin relevar su representación interna. El objeto observador
Define una dependencia 1n, de forma que cuando el objeto 1 cambie su estado, los n objetos sean notificados y se actualicen automáticamente.